Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, Tribuna Cataluña, que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asistencia Sanitaria y ACBAR. Hoy tenemos el especial honor de recibir en esta tribuna al presidente del Senado y la especial satisfacción de que haya aceptado presentarle la ministra de Defensa, doña Carme Chacón. La tribuna es suya. Querido José Luis, benvolguts Ignasi, Rafael, presidente, amigo Javier. La veritat és que em surt fer aquesta intervenció en català, però vaig pensar que no seria de massa bona educació parlar d'una persona i fer-ho de manera que no em pogués entendre. Per tant, comprendran que per presentar el Javier Rojo canvia en aquest cas al castellà, però en qualsevol cas sí que els voldria dir que és un plaer i un honor, presidente Javier, poder fer la presentació avui. Permítanme que comience diciéndoles que es el primer acto público al que asisto tras el atentado que han sufrido nuestras tropas en Afganistán y que entiendan que lo primero que haga sea un reconocimiento a la labor que ahí están haciendo y expresamente un reconocimiento a los 4 militares y al intérprete que sufrieron un atentado el pasado sábado. Afortunadamente, y a pesar de la gravedad de los daños que sufrieron, especialmente 2 de los ocupantes del blindado español, los heridos pudieron ser estabilizados y desde ayer por la tarde todos se encontraban en el Hospital Español en el Role 2 de Herat. Pero sobre todo me satisface poder decirles que por recomendación de los médicos el Estado Mayor de la Defensa ayer envió un avión medicalizado a Herat y escasamente en 20 minutos ese avión viene hacia España para que puedan ser tratados y recuperarse en España en un hospital militar y cerca de sus familias. Y muchísimas gracias a todos por entender que comience así. Y a partir de aquí les quiero hablar de un gran político, pero sobre todo una magnífica persona, que es Javier Rojo. Si las palabras se deterioran, ¿qué las sustituirá? Son todo lo que tenemos. De este modo nos alertaba el historiador Tony Judt contra el maltrato a la palabra. Y no se refería solo al mal uso del lenguaje, sino sobre todo a la falta de intercambio de ideas en nuestro debate público. Javier es una de las personas que conozco que probablemente más respetan la palabra. La buena palabra y la buena conversación. Javier es un magnífico conversador para quien le conozcáis. Conocer a través del diálogo, entender las ideas del otro, buscar los puntos de acuerdo, las complicidades. Esa es la razón de ser de la política en democracia. Por eso quiero decirles que nadie mejor que él para dirigir una casa de la palabra como es el Senado, o intentarlo, porque a veces sus señorías no le ayudan demasiado en esta tarea. De hecho, es probable que la imagen que muchos tengan de Javier es tratando de llamar al orden a sus señorías en los plenos. Y es una imagen que, aunque no le guste, le define bien, porque muestra los 2 elementos que probablemente mejor ilustran su forma de ser: el rigor y la mano tendida. Ese rigor, esa seriedad, es algo que le exige, pero porque primero se lo exige a sí mismo. Quienes le conocen saben de su tesón para avanzar en la vida. Saben del esfuerzo que le ha costado cada paso de los que ha dado. Desde su primer trabajo de artes gráficas en Vitoria, en una fábrica de naipes familiar tanto para cualquier jugador de mus como de butifarra, la Heraclio Fournier, hasta llegar a la presidencia del Senado. Por eso es natural que Javier se indigne cuando ve que quienes deberíamos ser ejemplo para la sociedad, a veces provoca sonrojo su comportamiento. Pero Javier siempre busca el entendimiento con los demás, el acercamiento o una palabra que a él le gusta mucho: la concordia. Su serenidad y sus firmes convicciones le permiten llegar a quien no piensa como él, básicamente para sumar, para hacer posible el acuerdo. Y Javier procede de una tierra que, si algo necesita, sin ninguna duda, diálogo y concordia. Él la ejerce. Al ser preguntado por su identidad, el pensador Amit Malouf respondió: lo que me hace ser yo mismo
y no otro. Es que estoy a caballo entre dos países, entre 2 o 3 lenguas y varias tradiciones culturales. Eso es precisamente lo que define mi identidad. ¿Sería más auténtico si me arrancara una parte de mí mismo? Javier se siente, y vaya si lo es, profundamente vasco. Ama su tierra, sus orígenes, sus paisajes, su comida, pero mejor que os lo cuente él porque además es un magnífico cocinero y orgulloso de ejercer. Y al mismo tiempo se siente profundamente español. Quiere que Euskadi sea una parte destacada de ese sentimiento común que es España. En ese sentido, Javier y yo compartimos bastantes ideas de comunidad, de pertenencia respecto a nuestra tierra, a nuestros orígenes. Su manera de entender y convivir con las dos identidades, la vasca y la española, es similar a la de un catalanismo que defiende con naturalidad poder ser a la vez y reivindicarnos como tales, catalanes y españoles, sin relegar, por lo tanto, una identidad de la otra. Javier Rojo personifica el espíritu de la concordia que creo que necesita este país. Esa inteligencia que construye un país en el que todas las identidades suman, donde nadie es más ni es menos por nacer donde ha nacido. Él nació en Pamplona, creció en Vitoria. En la política alavesa y vasca aprendió a ser y a dar lo mejor de sí mismo y ahora preside el Senado de toda España en Madrid. Eso sí, en cuanto puede, baja a tierras malagueñas para disfrutar de esos nietos de los que no para de presumir. Esa parte es normal, le pasa a todos los abuelos. Pero Javier, los que tenemos la suerte de ser tus amigos y compañeros y aún no tenemos nietos, de quien presumimos es de ti. Así que muchas gracias y con él les dejo. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a José Luis Rodríguez la oportunidad que me da para poderme dirigir a ustedes, porque yo creo sinceramente que a una persona que está en la política darle la oportunidad de poderse dirigir a los ciudadanos, yo creo que es una oportunidad porque en definitiva te permite decir lo que piensas y yo creo que eso ya en sí mismo tiene un valor. Por otra parte, quiero agradecerte, Carmen, que me hayas presentado. Y además estoy encantado de que lo hayas hecho tú. Sabes que además de ser amigos, y lo digo aquí en Barcelona, pero lo diría también en Cuenca, o sea que a Carmen la respeto, la admiro por su trabajo, por su trayectoria y sobre todo por eso que yo suelo decir de las mujeres y particularmente en una persona como Carmen Chacón, que es una ciudadana, que está en la política, que es madre, que trabaja, que hace las cosas bien, en definitiva, que hace más con menos. Digo más con menos en el sentido de que tiene menos tiempo y hace más cosas, tiene, en fin, se dedica a lo que se tiene que dedicar y pierde poco el tiempo en aquellas cosas que sirven para poco, y yo creo que eso desde mi punto de vista le da un valor que en la política no sé si es muy medible. Yo desde luego lo mido mucho, y sobre todo ella decía que me aprecia en cómo soy. Yo soy buen amigo de Carmen, tengo mucha complicidad con ella y sobre todo respeto, admiro no solamente el componente que tiene de la política, sino fundamentalmente él como persona, porque es bastante difícil no ser el que no es buena persona, yo creo que vale para poco en lo que haga. Puede tener un currículum perfecto, pero seguramente si uno escarba, pues al final ve poco. Y cuando una persona es buena gente, y esto es lo que a mí me parece que es Carmen, pues a partir de ahí yo creo que el currículum lo llenas de todo, porque cada cosa que haces, al final yo creo que tiene un valor que desde mi punto de vista es lo que hace grande lo que haces. Por eso estoy encantado de que me hayas presentado y estar hoy aquí en Barcelona. Ya todos ustedes me van a permitir que les trate como amigos, porque sinceramente es para mí un honor poder estar en este foro y por tanto quiero agradecer su presencia y la oportunidad que se me brinda para que juntos podamos analizar algunas de las cosas que suceden en la política española. Y me van a permitir que lo haga, y en un momento como este, sin ponerme de perfil y explicando las cosas como a mí me parece que tienen que ser. Son mis ideas, es lo que pienso, pero yo creo que ponerte de perfil en estos momentos, dirían ustedes, ¿para qué hemos ido?
yo prefiero que, aunque algunas cosas no les guste, por lo menos le hemos escuchado a este señor. Por eso yo suelo decir que un año en política es un mundo, este dicho, que es un dicho muy manido, a estas alturas se ha tornado en torno a lo cierto, en la medida que después de lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, yo creo que está claro el dicho, ¿no? Si el mes de mayo de 2010 el Gobierno se vio obligado a adoptar unas medidas drásticas para calmar los temores y las dudas de eso que hemos venido a denominar los mercados respecto a nuestra solvencia como país, un año después la ciudadanía nos ha pasado una durísima factura electoral a los socialistas el pasado 22 de mayo, día en el que muchos ciudadanos nos retiraron evidentemente su confianza. Parece claro que esta pérdida tan importante de respaldo ciudadano viene motivada por nuestros errores y por nuestra incapacidad de explicar que las medidas que se han adoptado y que reconozco que son impopulares eran las únicas que podíamos adoptar inmersos en una clara situación de alarma económica. Probablemente hemos fallado en muchas cosas. A mí se me ocurren algunas. Para empezar, no hemos sido capaces de hacer ver a la sociedad española que bajar los sueldos a los funcionarios públicos, congelar algunas pensiones, aunque hemos podido subir otras, y reducir algunas partidas presupuestarias de ayudas públicas, han sido medidas que hemos adoptado con todo dolor, pero conscientes de sus consecuencias. Resulta también bastante evidente que hemos fallado a la hora de explicar a los ciudadanos la necesidad de avalar a las entidades financieras, a pesar de que la crisis nace en los errores de la propia banca de inversión, dedicada en los últimos años a colocar paquetes de productos de dudosa solvencia como si fueran valores seguros y rentables. La conclusión es que al final la sociedad ha percibido que se ayudaba a los causantes del desastre y se castigaba a aquellos que nada han tenido que ver con la gestación y el estallido de la peor crisis financiera de los últimos 80 años. Y ya sabemos que en política, en no pocas ocasiones, lo que los ciudadanos perciben es lo que constituye su realidad y nuestra realidad. Es evidente que la crisis financiera, a la que quizá tardamos un tiempo precioso en dar cumplida respuesta, ha sido la gran causante del malestar social. Pero considero que erraríamos en el diagnóstico si únicamente hacemos autocrítica en relación con este argumento, porque desde mi punto de vista no es el único. Creo que el problema de la política en general y del discurso progresista en particular radica en buena parte en la percepción que tienen los ciudadanos de nuestro trabajo. Lamentablemente, a los ojos de los ciudadanos, los políticos comenzamos a no formar parte de la solución de los desvelos y de sus preocupaciones. Nos ven como ciudadanos distintos a ellos y que además no estamos a la altura de sus expectativas. Siempre he defendido que los debates y la confrontación política deben ser profundos, tensos, vivos, incluso broncos en alguna ocasión si hace falta. Sin embargo, en los últimos años hemos traspasado algunos límites en el respeto que debiéramos de tener a la política, porque si devaluamos las instituciones, nos estamos devaluando a nosotros mismos y erosionando la columna vertebral de nuestro sistema democrático. Parece que no nos damos cuenta que discutimos para legislar sobre convivencia y pautas de comportamiento y, sin embargo, caemos en el debate faltón en sede parlamentaria con gestos e insultos que nada tienen que ver con la convivencia y el respeto de la pluralidad ideológica. Es cierto que estas situaciones son excepcionales, pero basta con que los medios de comunicación las repitan durante unas horas para que el daño se consume, y esto sí que es nuestra responsabilidad. Con todo, sigo creyendo en la política, ya que hoy más que nunca es el único instrumento válido para transformar la sociedad, para cambiar lo que no nos gusta, para mejorar lo que sea necesario, para buscar la máxima eficiencia institucional y administrativa, para compasar las normas a los avances de la propia sociedad y, sobre todo, para gestionar las ambiciones de los españoles. Lo que no es compatible ni con la crítica a los políticos ni con las quejas por la gestión de la esfera pública es el uso de la violencia. Quiero aprovechar la ocasión para condenar de forma rotunda y sin ambagos las agresiones a los representantes legítimos de los ciudadanos que han sido increpados y zarandeados por los jóvenes que con estos comportamientos han perdido la razón, mucha o poca, que les podía existir en sus denuncias. Amedrentar a los políticos e impedir el acceso a las instituciones es un delito.
por muy indignado que se pueda sentir uno, desde luego, si quieren cambiar las cosas, ese no es el camino. Porque la libertad de uno termina donde empieza la del de enfrente. Porque siempre he defendido y siempre defenderé que la política debe ser una factoría de sueños, un compromiso con uno mismo y con la sociedad para adoptar soluciones y construir un país avanzado y sustentado en un ambicioso proyecto económico y social. Queridos amigos, debemos admitir que los partidos de gobierno han estado demasiado condicionados por la situación, han renunciado a mantener una propia voz y han tenido que asumir medidas obligadas por la crisis. Nuestro deber es defender, por supuesto, los derechos sociales y las libertades ciudadanas, defender el estado de bienestar y el modelo europeo de sociedad justa. Pero digámoslo claro, eso solo será posible si tenemos un proyecto económico y social sostenible para España, un proyecto de prosperidad compartida capaz de generar empleo. A nosotros, los socialistas, nos corresponde debatir ideas y modernizar el modelo de organización que tenemos, porque queremos volver a ser el mejor instrumento para todos los ciudadanos progresistas a los que queremos representar. La política tiene que dejar de ser el problema que aparece en todos los estudios sociológicos y pasar a ser la solución. Señoras y señores, hace apenas 3 años el mundo, la sociedad global, se preguntaba si tenía futuro el capitalismo. La crisis inmobiliaria, crediticia y de materias primas se había convertido en una tormenta perfecta, de la que no se sabía cómo evitar y cuánto habría de durar. Muchas voces afirmaban que estábamos ante la peor crisis financiera desde el hundimiento de la bolsa del 29 y de la crisis del petróleo del 73. El diario The Independent, allá por abril del 2008, señalaba: asistimos nada menos que al desmoronamiento del liberalismo, el modelo ideológico y económico dominante en los últimos 30 años. Y todavía quedaba por llegar lo peor, el desplome de la gran banca de inversión. Los líderes mundiales, como recordarán, en una acción coordinada salieron desde el principio al rescate del sistema financiero. Los países de la Unión Europea decidieron respaldar con todos sus medios sus respectivos sistemas financieros en el convencimiento de que de ello dependía la salud y el futuro de sus empresas, los empleos y los ahorros de sus ciudadanos, en definitiva, del sistema productivo. Pues bien, han pasado tiempo y el panorama se antoja todavía sombrío y lleno de incertidumbre. Y además, la ciudadanía, no solo la española, también la de otros países, asiste resignada a las recomendaciones de aquellos organismos que no supieron o no quisieron ver lo que se nos venía encima y que parecen incidir con sus medidas en el castigo a los más vulnerables o, en su defecto, a quien nada ha tenido que ver con este auténtico desastre financiero. Creo que no falto a la verdad al asegurar que los reguladores de los mercados y las agencias de calificación, que parecían encontrarse de vacaciones mientras el mundo se precipitaba hacia un abismo incomprensiblemente abierto, volvieron de ellas para juzgar con arbitrariedad y severidad injustificada y, en muchos casos, a muchas economías occidentales. En otros casos, sirvieron de coartada a especulaciones a corto plazo, causando un daño inmediato a las políticas económicas y sociales de algunos gobiernos que pretendían reparar los estragos causados sobre la economía y el empleo por la frivolidad especulativa y la ceguera de los responsables de la crisis. Y si ahora, 3 años después, se nos presentan como paradigma del crecimiento económico a los países emergentes y se nos dice que la Unión Europea, si no reacciona, va camino de su decadencia, la pregunta inicial de si tiene futuro el capitalismo debe cambiarse por la de si siguen teniendo futuro las democracias y los derechos humanos. Porque mucho me temo que ante esta situación de incertidumbre, consecuencia de la crisis global, toda la construcción de derechos de tercera y cuarta generación de la segunda mitad del siglo XX puede quedar progresivamente desmantelada. Mucho me temo también que los que miran embelesados a estas economías cuando hablan de productividad no se refieren al capital humano, a empleos de calidad, a educación, a formación o a I+D+I. Sospecho más bien que piensan en menores gastos laborales, menores impuestos, menores derechos de los trabajadores, despido libre, menores condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Y como objetivo, por supuesto, en adelgazar el modelo social europeo. Conviene no olvidar, yo creo que estas cosas también hay que decirlas, que China e India, junto con Rusia, según Transparencia Internacional, las economías desarrolladas son
las economías desarrolladas más corruptas, las que acumulan deuda soberana y al tiempo mantienen las mayores bolsas de pobreza y en donde los derechos humanos brillan por su ausencia. Y lo cierto es que en aquellos países donde los derechos humanos son consustanciales al sistema se dispara la deuda pública y está en entredicho no ya si se reducirá el actual nivel de vida, sino el de las futuras generaciones. Y es cierto también que aquel gran capitalismo, que era la solución a todo, el auténtico bálsamo Fierabras, muestra una vez más que es incapaz de autorregularse, que sigue sin querer normas. Eso sí, hasta que nuestras economías vuelvan a verse al borde del abismo y entonces los poderes públicos nos veamos obligados a hacer un paréntesis en la economía de mercado, como se llegó a exigir sin rubor hace no poco tiempo. Como decía recientemente Alain Turó, ya no hay pensamiento en la derecha en el poder. Su única gran tendencia es la xenofobia y la única gran tendencia de la izquierda es la búsqueda de una vida sin contratiempos. Hoy no hablamos de política de recuperación, sino de rigor, de gestión y de austeridad. Los gobiernos reducen gasto social y el retroceso del trabajo con respecto al capital en el reparto del Producto Nacional y aumenta y acrecientan, como estamos viendo, las desigualdades sociales. Y hoy todavía los responsables de esta situación se atreven a darnos recomendaciones. Con todo esto, la pregunta es si hacemos del progreso el objetivo de la humanidad o a la humanidad el objetivo del progreso. Incluso saber qué modelo de progreso queremos y pretendemos que sea universal. Y, por supuesto, cuál no lo es, el de la especulación, el de la codicia desmedida, el que deteriora el medio ambiente, el que nos conduce irremediablemente a la locura de la destrucción. Salvaguardar la vida, la nuestra y la de las futuras generaciones en condiciones para toda la humanidad, paz, dignidad, libertad, bienestar y solidaridad no es solo una necesidad, ni tan siquiera un eslogan, sino que es un auténtico deber moral que tenemos todos. Y es un deber que solo podemos afrontar desde los mismos principios que inspiraron el liberalismo ético y político, aquel representado entre nosotros por la institución libre de enseñanza. Ciencia y conciencia, que diría Fernando de los Ríos. Ciencia y conciencia, es decir, conocimiento, ilustración, razón crítica, libre espacio público fundamental para la información, la formación, la educación y el diálogo en el marco, a su vez, de una ética de convicciones consecuentemente responsable. Dicho de otra manera, desde la democracia, desde los derechos humanos, con los mismos principios inmutables de la mejor ilustración en la que se inspiraban, ya procedan estos de la vía anglosajona de Stuart Mill, de la francesa de Voltaire o Rousseau, o de la alemana de Kant, racionalista y ética. En este momento de parálisis de los estados, de inanición en el mundo de las ideas, de desafecto hacia la política, bien podría recordarse las palabras de Kant: atrévete a saber, atrévete a pensar. Es el lema de la Ilustración, la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Y uno es culpable de esa minoría cuando la causa no reside en la falta de entendimiento, sino en la falta de decisión y de valor. Por ello yo quiero añadir: atrévete a actuar. Y eso, decisión y valor, es lo que nos falta ahora en Europa. Volviendo a Turó, nuestra impotencia económica, política y cultural no es consecuencia de la crisis, es su causa general. No podemos estar por más tiempo inactivos. Tenemos, por tanto, que reivindicar el papel de la política, pero hemos de ir de la mano de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Tenemos la responsabilidad de actuar contra la lejanía, el desinterés, la desafección de los ciudadanos respecto a nuestra vida colectiva. Y estamos obligados a hacerlo en todas las instancias, sean estas supranacionales, nacionales, regionales o locales, en una dirección inequívoca de mejorar la calidad de la democracia, porque la política sigue siendo la solución a pesar de lo que algunos digan. Me van a permitir que les recuerde que existe una ética constitucional en nuestra Carta Magna. Hay mandatos que nos obligan a ello, como el artículo 9, que obliga a los poderes públicos a garantizar el Estado social y democrático en que España se constituye en el artículo 1 de la Constitución, pues nos dice: promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Y en su artículo 10 de nuestra Constitución, que contiene una declaración enfática sobre cuáles son los fundamentos del orden político
y de la paz social señala la dignidad de la persona, sus derechos inviolables, el libre desarrollo de su personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Esto es, en definitiva, la conciencia del andar erguido, del soñar humano en un mundo mejor y en un mundo transformado, que diría, en palabras del socialista utópico Ernst Bloch. Y no hay otra. Tenemos que mejorar la calidad de la democracia, porque al hacerlo mejoramos la calidad y la eficiencia de las instituciones. Y mejorar la calidad de las instituciones es un requisito fundamental para que España sea un país mejor. Esta tarea nos lleva a reflexionar sobre la condición de ciudadano, de cómo éste se relaciona con el Estado, con los poderes públicos. Ese es el sentido de la democracia de nuestro tiempo. Cuando hablamos de ciudadanía y de defenderla, es obvio que no nos referimos exclusivamente al hecho de celebrar elecciones plurales y periódicas. Esto es una condición necesaria, pero por supuesto no es suficiente. Hablar de ciudadanía es querer que nos traten como lo que somos, como personas adultas que nos cuentan las cosas como son y no que nos las oculten. Que se reconozca nuestro derecho a tener derechos. Sabemos lo que es vivir como un hombre libre entre hombres libres. Sabemos que nadie es igual si todos no somos iguales. Porque la democracia se construye entre todos y se renueva de manera constante. No se detiene en el tiempo. Es un proceso sujeto a cambios permanentes, a transformaciones que dan respuestas a una sociedad que formula en cada momento nuevas demandas. Y nuestro deber, nuestra obligación desde la política, insisto, es dar contenido a estas demandas de profundización de la democracia. Señoras y señores, queridos amigos, la democracia en la que creo es aquella que genera oportunidades para que las personas puedan desarrollar su capacidad de ser ciudadanos, aquella que fomenta su actividad, su participación en organizaciones civiles y políticas. Así entiendo la renovación permanente de la política. Me niego a aceptar el que se subordine todo a la voracidad infinita del mercado que devora países y devora ciudadanos. Es muy importante porque si no lo hacemos, el mercado se llevará por delante las libertades públicas clásicas y los derechos que han surgido durante el siglo XX. Y quiero recordar que ya sabemos cómo se las gastan los del consenso de Washington. Los denominados neocon y teocon, con el teórico Fukuyama a la cabeza, quieren transformar las nuestras en democracias delegativas basadas en un pensamiento único que proclama el fin de la historia y la política y propone como única alternativa la gobernabilidad. El resultado no es otro que la desregulación, el Estado mínimo, con menores servicios sociales y una seguridad jurídica también menor, y con una ciudadanía igualmente mínima en que los miembros de la sociedad política solamente nos limitemos pasivamente a votar. El resultado no es otro que cercenar y subordinar la soberanía popular, las responsabilidades y necesidades del Estado social y democrático de derecho que prescribe nuestra Constitución. Me van a permitir que les refresque la memoria, no sé si a ustedes, pero después del dolor, de las muertes, después de la tragedia, lo que me provocó más pavor en la destrucción de Nueva Orleans en agosto de 2005 por el huracán Katrina, que imagino que recordarán, fue comprobar como demostración fáctica las consecuencias de la inexistencia del Estado a todos los niveles. Inexistencia, o cuando menos ineficacia, en los servicios de salud, de los servicios de seguridad. Ciudadanos cuya existencia se desconocía porque eran inexistentes. Pillaje y caos a todos los niveles. Esto es lo que vimos. Yo supongo que pasaron más cosas, pero esto por lo menos lo vimos. Y esto sucedió en el país más poderoso de la Tierra, en los Estados Unidos. Por eso necesitamos una comunidad en la que los ciudadanos sean libres e iguales. Ciudadanos que además asuman el deber de defenderla a través de una actitud responsable, con derechos, pero efectivamente también con deberes. Nuestra apuesta democrática necesita de ciudadanos activos e informados, con derechos cívicos, políticos y sociales que les permitan una intervención activa y positiva. Ciudadanos que confíen en la autonomía de la política y su capacidad para cambiar la realidad. Ciudadanos que dejen de ser espectadores y pasen a su condición de actores. La política tiene que ser la protagonista con sus decisiones frente a la pretensión del condicionamiento mediático. Por tanto, queridas amigas y queridos amigos, si hablamos de ciudadanos informados, resulta obvio que tenemos que fomentar la transparencia en todos los terrenos, en la política, en lo social y en lo económico. La transparencia es un objetivo esencial para las sociedades modernas cuando lo que pretendemos seguir
conseguir además es la equidad social, es la necesaria eficiencia. Y la transparencia tiene muchos prismas y muchas caras. Se necesita transparencia en el sector público, en los mercados financieros, en los partidos políticos, en la universidad y también en el terreno de las entidades religiosas. Es decir, hace falta transparencia en todos los ámbitos de la vida económica y social. Los ciudadanos quieren saber cuál es el funcionamiento de sus órganos institucionales, cómo son sus cuentas, su situación y la evolución financiera, y qué contar sobre la opacidad de los mercados financieros. No me refiero ahora al mercado global, sino al más próximo. ¿Y qué decir, por no entretenernos en los paraísos fiscales? Mayor transparencia, asimismo, en la información sobre la situación de las empresas, sobre las vinculaciones de agentes, analistas e instituciones financieras, transparencia en las condiciones contractuales de préstamos, hipotecas y fondos de pensiones. Por decirlo gráficamente, que haya menos letra pequeña, letra invisible, en la que las condiciones de muchos contratos que llevan al desamparo a muchas personas que invierten y que ahorran, que creen que firmaron una cosa y la conclusión fue justamente la contraria. Transparencia también en los partidos políticos, más información y más detallada sobre sus fuentes de financiación, sobre los procesos de elecciones internas y en la designación de puestos y cargos, sobre las tomas de decisión más significativa. Y, por supuesto, transparencia contable y detallada. Y como dije al principio, transparencia en las empresas, no solamente en las cuestiones correspondientes al terreno económico, también en las relativas a la responsabilidad social corporativa, incluyendo, por ejemplo, memorias amplias y detalladas sobre aspectos sociales y medioambientales. Más transparencia necesaria, pues, para una democracia de calidad. Esto es una exigencia que nos está reclamando la sociedad. No entender esto es no saber en el tiempo que vivimos. Señoras y señores, decía antes que Europa vive atenazada por el hundimiento de un modelo globalizado financiero que nació de ideologías neoconservadoras, de desregulación y que en el fondo son una apuesta por la fabricación de espacios financieros sin límite que los regule, los ordene y los gobierne. Creo que en esta grave situación por la que atravesamos no nos podemos llamar a engaño. Debemos ser conscientes de que nos encontramos ante una crisis que supone una grave amenaza al modelo de bienestar y ante una encrucijada histórica para la socialdemocracia, no solo en España, también en los países del resto de Europa. No me cabe ninguna duda de que la defensa de los valores que estaban en juego es lo que ha orientado la acción de gobierno del presidente Rodríguez Zapatero en la gestión de la crisis económica de nuestro país. Nuestro gobierno, el gobierno de España, hizo primero una política económica al más puro estilo keynesiano, siguiendo las recomendaciones de la cumbre del G20 de Londres, y así priorizó la inversión pública en infraestructuras y en planes de inversión en la esfera local con el fin de mantener actividad económica y de fomentar el empleo. Consecuentemente, con esta política el país tuvo un endeudamiento, y es aquí cuando empezaron los verdaderos problemas, pues los mercados de deuda, como antes señalé, se comportaron insaciablemente, por no utilizar otra palabra. Eso obligó a modificar el gran objetivo que pasó a ser el evitar el rescate. De ahí surgen políticas responsables por su necesidad, pero impopulares. Lo que ustedes ya saben: reformas del mercado de trabajo, del sistema de las pensiones de la seguridad social, políticas de consolidación fiscal, de duro ajuste presupuestario. Políticas duras hoy y ganar el futuro mañana. Eso es lo que se está haciendo, aunque, evidentemente, hoy no sea entendible. España ha hecho todos estos esfuerzos cargados de responsabilidad, pero no quiero faltar a la verdad si digo sin el apoyo del primer partido de la oposición, que no ha apoyado absolutamente nada de estas medidas. Extraña paradoja, el partido de ámbito español, en toda España, que no ha entendido que tenga que aportar o apoyar estas medidas. Mientras los partidos a los que se les acusa de romper España, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unión, son los que juntos con el PSOE han empujado en la dirección para sacar el país adelante. Estoy diciendo algo que es la realidad. Se podrá compartir o no compartir, pero esto es lo que ha pasado en las Cortes Generales. Por eso, desde la responsabilidad hago un llamamiento, por tanto, a todos los demócratas para impedir que se acabe desmantelando lo que tanto nos ha costado construir entre todos. Para que los ciudadanos sigan creyendo en la política. Porque soy de los que mantengo
que ante situaciones complejas y complicadas, como las actuales, soluciones imperfectas, pero soluciones. Esta es la responsabilidad de todas las fuerzas políticas y especialmente la del Partido Socialista y la del Partido Popular, reclamando acuerdos más que prisas electorales. Coincido en el análisis que hace unos días hizo el lehendakari Patxi López respecto a nuestra necesidad de volver a saber traducir las demandas sociales y convertirlas en iniciativas políticas. Hoy la sociedad nos está exigiendo acuerdos, nos está diciendo que sumemos, nos está diciendo que uno no se devalúa ideológicamente si se comporta apoyando porque entiende el bien general. Hoy lo que está en crisis, después de todo, también es nuestra propia credibilidad como políticos. Porque es un hecho incontestable que la política, como les decía, se ha alejado de los ciudadanos y no los ciudadanos de la política. Es la política la que se ha alejado de los ciudadanos, no los ciudadanos de la política. Estos son los datos que arrojan todas las encuestas de opinión que sitúan a la política como un problema en la sociedad española. Tenemos que volver a recuperar el contacto con los sectores más dinámicos de la sociedad y para ello la política debe apostar por el reencuentro y la reapertura de todos los espacios que hayamos perdido. No podemos tener miedo a la inteligencia. Es nuestra responsabilidad y obligación liderar este nuevo debate, pero tenemos que estar abiertos a mucha más gente y tener la sensibilidad de incorporarles a nuestra reflexión para lograr de nuevo un proyecto colectivo y de progreso. Desde la autocrítica, nuestro reto ahora debe ser el buscar las causas profundas, corregir los errores y elaborar un nuevo programa de mayoría de progreso con el apoyo de amplias bases sociales. El Partido Socialista Obrero Español es un partido, y créanme, del que me siento muy orgulloso. Desde nuestras políticas progresistas hemos logrado transformar a España en un país moderno, de progreso, avanzado y un actor importante en la escena internacional en apenas 4 décadas de democracia. Es cierto, y no seré yo quien lo niegue, que los grandes avances sociales, así como la cimentación de nuestro estado de bienestar, lo hemos ido construyendo entre todos y cada uno de los españoles. Aunque me van a permitir que les diga que creo que sinceramente que algunos hemos aportado un poquito más. En estos últimos años hemos avanzado en el reconocimiento de derechos individuales y colectivos. Hemos aumentado en las políticas sociales como nunca antes se había hecho en nuestro país y ahora lidiamos y combatimos la peor crisis económica de los últimos 80 años. Y lo hacemos, como decía, y reitero, sin el apoyo del primer partido de la oposición. Con aciertos y con errores es evidente que las medidas aplicadas para esta lucha no han sido respaldadas por los ciudadanos indignados, como es lógico, por la elevada tasa de paro que está afectando de manera muy especial a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Un buen ejemplo de ello, de este enfado, son las movilizaciones convocadas por plataformas ciudadanas en numerosas ciudades de España. Un hecho, y créanme, que no podemos pasar por alto. Por tanto, desde la autocrítica, habrá que decir que en algo estamos fallando, y además de forma grave. Es urgente diagnosticar el problema y solucionarlo. Y eso solo se puede realizar, como le decía, con responsabilidad y la voluntad firme de corregir errores para lograr que la ciudadanía cambie su percepción de la política, que debe seguir siendo también, en la era de la globalización, una factoría de sueños, un instrumento clave para sentar las bases que resuelva los problemas de la gente. Queridos amigos, queridas amigas, termino esta intervención reconociendo que los socialistas estamos pasando un mal momento, pero no podemos olvidar que hace tan solo 3 años la sociedad española confió en nosotros para gobernar. Conscientes de las dificultades, debemos de ser capaces de construir un nuevo proyecto económico-social ilusionante que sume a la gran mayoría. Un proyecto que permita a España sacudirse los efectos de esta crisis financiera que está haciendo estragos en nuestras economías y en el empleo. El Partido Socialista Obrero Español es un partido muy importante. Y diré más, un partido que hace falta en nuestro país, un partido muy necesario en España. Haremos mal si únicamente nos movemos por urgencias electorales o de otra índole, pues corremos el grave riesgo, además de no ser creíbles, de que los ciudadanos no entiendan absolutamente nada. Por tanto, y ahora sí que acabo, es necesario realizar una reflexión que vaya más allá del calendario electoral, porque para ganar el futuro
Es preciso que apuntalemos nuestro proyecto y redefinamos nuestras prioridades a la hora de ofrecer propuestas a los ciudadanos. Desde luego, esta es mi apuesta, es en lo que estoy y es en lo que dejaré lo mejor de mí mismo para conseguirlo. Que lo consiga no depende solamente de mí. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. Pues ya tenemos muchas preguntas. Le leo estas y le agradezco la mayor brevedad que pueda utilizar en las respuestas. El PSOE pierde Extremadura. ¿Qué ha hecho mal el PSOE para recibir semejante varapalo? Paco Quesada dice... de prensa. La situación del PSOE se agrava tras los comicios municipales con lo ocurrido en Extremadura. Izquierda Unida ha obviado a su dirección, dejando que el PSOE gobierne en esa región. Y desde Informativos Telecinco, Alicia Soler dice, dirigida a la ministra Chacón o al presidente señor Rojo, valoración del cambio de gobierno en Extremadura y la coalición PP-Izquierda Unida en esa región. Efectivamente que el Partido Socialista, lo he dicho, yo creo que con una claridad que yo creo que me ha entendido todo el mundo, porque yo siempre que hablo para mi madre, que tiene 87 años, y cuando mi madre me entiende, sé que entiende todo el mundo lo que digo. Por tanto, decir lo que nos ha sucedido creo que lo sabe perfectamente todo el mundo. A estas alturas, plantear o ponernos de perfil sobre los resultados electorales del Partido Socialista Obrero Español, yo creo que, en fin, no vamos a perder ni un minuto de tiempo. Hemos perdido las elecciones, hemos tratado de sumar mayorías allí donde hemos podido, donde nos han dejado, y evidentemente en Extremadura, que hemos perdido, Izquierda Unida ha entendido que es mejor que gobierne la derecha que gobierne la izquierda. Por tanto, yo creo que el explicar lo que ha sucedido al Partido Socialista yo creo que está claro, lo sabe todo el mundo. Lo que tenga que explicar Izquierda Unida yo creo que le va a costar un poquito más, me parece a mí, porque no se puede hacer una cosa y la contraria. No se puede estar diciendo quién no tiene que gobernar y cuando puedes hacer que no gobiernen, seas tú el que justamente des el apoyo para que gobierne. Pero en cualquier caso, yo respeto las decisiones políticas de los partidos que entienden que en Extremadura tiene que gobernar el Partido Popular, aunque no lo comparta, pero yo creo que las cosas están bastante claras en esta cuestión. Pero vuelvo a repetir, quien tiene que dar la explicación sobre el cambio político en Extremadura, en este caso le corresponde a Izquierda Unida, porque son sus votos los que van a decidir que gobierne la derecha en Extremadura. Pero vuelvo a repetir, lo diré una vez, yo soy un ciudadano, que vengo evidentemente del País Vasco, y yo no he tenido nunca complejos con respecto a pactos y acuerdos, porque soy de los que mantengo la posición de que cuando se explican las cosas, si tienen coherencia, el ciudadano lo termina entendiendo. Por eso me parece que la mayor incoherencia que estamos teniendo en este país, desde mi punto de vista, es que ante la situación general, global, sobre las dificultades que estamos pasando, no entiendo cómo no hay más consensos y más acuerdos por aquel partido, evidentemente, que quiere gobernar España y que tiene la oportunidad de aportar y empujar en la dirección que yo creo que está pidiendo la mayoría de los ciudadanos. Lluís Font dice, usted ha dicho, atrévete a pensar, atrévete a actuar. ¿Qué valoración hace del movimiento 15M? ¿Es de los que piensa que será algo pasajero y que es mejor no enfrentarse a ellos para que no se crezcan demasiado? ¿Cree que las manifestaciones de ayer, como la celebrada aquí en Barcelona, no hubieran tenido el seguimiento que obtuvieron si no hubieran tenido lugar las cargas policiales de la semana pasada? ¿Cree que el Gobierno ha sobreactuado en su reacción? Y Paco Quesada le pregunta qué mensaje real ha llegado al mundo político desde el 15M. Mira, nos equivocaremos si buscamos una justificación de por qué ha crecido ese movimiento sobre una actuación u otra. Yo creo que todos tenemos hijos, tenemos nietos, hablamos en nuestras casas y comparten con nosotros la preocupación y los desvelos de la situación que hoy está atravesando una parte muy importante de la sociedad, fundamentalmente de los jóvenes. Yo respeto lo que están haciendo, lo que exijo, evidentemente, es el derecho a una sociedad que, respetando eso, se respeta a la parte de la sociedad que le preocupa lo que sucede,
pero que evidentemente entiende que tiene que tener unas cauces por las vías democráticas y por las vías de ese respeto que da la Constitución al derecho de expresión y al derecho de manifestación. Nos equivocaremos todos si entendemos que esto es un calentón de unos jóvenes que salen a la calle porque parece que no tienen otra cosa que hacer. Aquí existe un problema de tener una sociedad formada e informada y que no ve futuro ante una situación de todo esto que estamos diciendo, unos de una forma y otros de otra. Por tanto, a la política le corresponde ver de qué forma todo ese pensamiento, toda esa carga de reivindicaciones, unas evidentemente que son más lógicas que otras, pero en cualquier caso yo creo que hay, por decirlo claramente, hay una lógica en lo que están diciendo que la compartimos porque es parte de lo que somos nosotros, porque en nuestras casas compartimos con gente que está en esa situación y por tanto a eso hay que darle respuesta. Y hoy pues vivimos en un mundo, en el mundo de la comunicación, donde la realidad es al segundo, lo que estamos haciendo hoy aquí ya sale en el momento, y esto es lo que está pasando, cosa que antes no sucedía. Y esta realidad es la que nos debería hacer reflexionar, por eso yo reivindico la política de otra manera. La política cumple un papel, los tiempos son importantes, pero no cabe duda que a los responsables políticos nos corresponde adaptar esa realidad a lo que tú tienes que hacer. Yo creo que ese movimiento de jóvenes que salen a protestar, a mí me parece que en ese respeto que exigimos en lo que tienen que hacer, yo creo que en parte lo demostraron. Lo que creo que nos equivocaremos es que si buscando la justificación, que una actuación u otra es la que hace que eso crezca o no crezca. Eso crece porque hay un cabreo generalizado, consecuencia de la situación personal que tiene mucha gente, de que no le llega para pagar la hipoteca y de que, evidentemente, tenía unas expectativas laborales que no se están cumpliendo. Y, evidentemente, no cabe duda de que la política tiene que actuar, tiene que resolver, tenemos que trasladar, y esto es compartido. Y digo que es compartido no solamente para el mundo de la política, sino que el mundo de la política encarna todo lo que tiene que ver lo político, lo económico y lo social. Y ahí a mí me gustaría que estuviésemos todos en la sensibilidad de entender que las cosas, evidentemente, se pueden hacer de otra manera. Yo creo que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero seguramente igual también para algunos esto que yo digo es utópico o es un sueño. Pero si uno no se pone a la labor, desde luego no lo consigue. Buñol dice, se ha declarado usted esta mañana muy amigo de la ministra Chacón, incluso se ha dicho que usted estaba entre los que la apoyaban para presentarse a las primarias del PSOE para elegir la candidata del partido a las elecciones generales de 2012. ¿No cree que la señora Chacón debería explicar más las razones por las que decidió abandonar su propósito inicial de dar la batalla frente a Rubalcaba? ¿Por qué sus compañeros socialistas vascos intervinieron de una forma tan concluyente y desencadenante que se tradujo en la suspensión de hecho de las primarias y el dedazo a favor de Pérez Rubalcaba? ¿Habrá otro momento, otra oportunidad para Chacón? En su opinión, ¿será aquí en Cataluña o en España? Para ser breve. Mire usted, yo creo que abrir debates donde no hay debates, yo creo que no conducen absolutamente a nada. Descubrir a la ministra Chacón, yo creo que, en fin, yo creo que ustedes la conocen casi tanto como yo. En estos momentos el Partido Socialista está está a la labor de trabajar para ganar las próximas elecciones generales con un candidato que es Alfredo Pérez Rubalcaba, que también es un compañero y un ministro que necesita poca presentación, entre otras cosas porque tiene un gran currículum y un gran recorrido. Y yo estoy convencido que la ministra Chacón, conmigo mismo y con yo creo que el conjunto del partido, vamos a salir justamente a esto. O sea, es decir, ojalá todos los partidos pudiesen tener el banquillo que el Partido Socialista Obrero Español tiene, porque yo también me encuentro en ese banquillo. No crean ustedes que yo me retiro, yo también estoy ahí. O sea, es decir, porque aquí parece ser que lo que no suena no existe. No, aquí existimos y por tanto como existimos aquí estamos, y si no existimos ya nos lo contamos para que vean que estamos. Quiero decir esto, que la ministra Chacón, y lo digo sinceramente, yo le tengo mucho respeto, pero no ahora que es ministra. Porque cuando uno es ministro tiene más, digamos, uno lo refiere más. La conozco de en tiempo y, por tanto, me merece muchísimo respeto. Y yo tengo que decir,
aquí de Alfredo Pérez Rubalcaba, que me parece profundamente injusto las descalificaciones que se hacen del ministro del Interior como consecuencia de que es el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Yo, como vasco y como español, no tengo más que palabras de agradecimiento, de reconocimiento y de saber lo que ha hecho Alfredo Pérez Rubalcaba en todo un recorrido de su vida y de su historia como ministro y como ciudadano en pro y en favor de la libertad y de la paz de un país, de una parte de España, que hemos venido padeciendo y sufriendo desde hace más de 40 años. Y es profundamente injusto que en estos momentos, porque es el candidato del Partido Socialista, se le trate de devaluar y se le trate de poner donde nunca ha estado. Jamás levantaré yo la voz, nunca he levantado la voz contra un ministro del Interior del Gobierno de España, contra ninguno. Unos me han gustado más y otros me han gustado menos, porque siempre he entendido que todos los ministros del Interior han intentado arreglar el problema tan grave que tenemos en Euskadi de convivencia. Y cuando tenemos un ministro, el actual, que justamente los resultados de su trabajo hacen que estemos hoy más cerca y ya nadie hable o se hable menos de terrorismo, y en las encuestas sociológicas que se hacen sobre qué es el problema de los españoles, el terrorismo pasa a no sé qué lugar, se le ponga encima para devaluarlo, para descalificarlo y para meterse con él solamente porque es el candidato de los socialistas. Reivindico aquí yo al ministro del Interior como ministro y como candidato del Partido Socialista Obrero Español. Así lo digo y así de claro. Me parece un gran ministro, lo digo con mayúsculas, que está al pie del cañón y, sobre todo, que nos ha dado, y lo voy a decir aquí enfatizando, la felicidad a algunos de ver que nuestros nietos no van a sufrir lo que han sufrido nuestros hijos. Porque eso es en lo que yo me estoy quedando. Cuando yo estoy escuchando en estos momentos que van a desaparecer los escoltas, que vamos a vivir en libertad y en democracia como viven en algunas partes, en el resto de España. Cuando tenemos un problema de convivencia todavía, porque lo vamos a tener, porque eso no se ha resuelto, pero no por Alfredo Pérez Rubalcaba, sino por una dinámica de 40 años de terrorismo, lo que es injusto, y eso no se puede aceptar en la pelea política, que se descalifique a un ministro como se está haciendo solamente porque es el candidato del Partido Socialista Obrero Español. No lo acepto. No lo acepto, porque sé lo que es la política con mayúsculas y sé lo que es la convivencia. La convivencia es mucho más que todo lo que estamos discutiendo aquí. Porque aquí hablar de democracia, de libertad y de todas estas cosas que se hablan, sí, pero hay una parte de España donde ha habido unos ciudadanos que hemos estado defendiendo el Estado de Derecho todos los días donde no teníamos libertad. Y se hablaba mucho de Constitución y no se nos aplicaba la Constitución. Y dijimos hasta aquí hemos llegado. Y no vamos a pasar. Y vamos a conseguir que Euskadi sea un espacio de libertad para todos. Y ahí está Alfredo Pérez Rubalcaba. Por eso no me parece justo lo que se está haciendo con Alfredo. Y como no me parece justo, por eso defiendo yo a Alfredo y reivindico también, evidentemente, tener una persona como Carmen Chacón en su responsabilidad de trabajar en el mismo equipo y empujar en la misma dirección. Porque ahí está ella y, evidentemente, estoy yo. ¿Está hablando usted del ticket, del famoso ticket? No, el ticket, fíjese, me he puesto también yo, Presidente, ¿cree que es posible a corto o medio plazo que ETA abandone las armas, incluso antes de las elecciones del 2012? ¿Será ese el logro de Zapatero? ¿Cree que el presidente del Gobierno está trabajando ahora por ese acuerdo y que ese acuerdo le reivindicaría políticamente una vez que la solución a la crisis está resultando tan difícil? Mire, yo, si me lo permiten, yo sé que este es un asunto, y discúlpeme que espero no alargarme mucho, pero creo que es importante aquí contar en Barcelona esto que voy a decir. El Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Socialista Obrero Español, estamos gobernando en Euskadi apenas hace 2 años. Y yo creo que se tiene que entender ese cambio político para saber cómo están las cosas. Cuando nosotros iniciamos el camino, hace 2 años, el Lehendakari López, ¿qué se encuentra? Se encuentra primero un Lehendakari anterior que estuvo en la radicalidad, un Lehendakari que el proyecto político que ponía sobre la mesa para la sociedad vasca era un político que dividía a la sociedad, de los unos y de los otros, porque era un proyecto radical. Hoy, 2 años después, es un proyecto de todos, para todos y con todos. Segundo, existía una izquierda abertzale que defendía, proclamaba, ayudaba a la violencia. Estaba con los terroristas. Esto es lo que nos encontramos hace 2 años. Hoy tenemos una izquierda abertzale distinta. Les miraremos con lupa el recorrido que vayan a tener, pero estoy hablando de hoy. Por tanto, ¿qué ha cambiado? Ya 2 cosas han cambiado. Primero, un Lehendakari con un proyecto radical que dividía a la sociedad. 2, una izquierda abertzale que
proclamaba, ayudaba, defendía, estaba con la violencia. Y la tercera cuestión es que ETA estaba en activo y estaba matando cuando podía. Hoy ETA está de otra manera. Esto es lo que se ha hecho en 2 años. Esto es lo que se ha hecho en 2 años. Esto es lo que hay que reconocer de esa política del Gobierno de España con el Gobierno vasco para conseguir lo que estaba explicando anteriormente. Entonces, yo no voy a discutir aquí qué es lo que va a hacer ETA o qué es lo que no va a hacer ETA. Yo lo que digo, qué es lo que estamos haciendo los demás para que ETA desaparezca. Porque la debilidad de ETA es la fortaleza de los demás. Ellos no es que se hayan vuelto buenos, entre comillas, y decir, lo dejamos porque estamos aburridos. No. Es que la estrategia de la otra parte es la que les ha hecho que han perdido. Y este reconocimiento yo creo que hay que hacerlo. O sea, yo creo que en política no vale todo. Yo creo que en política, cuando alguien hace las cosas bien, hay que reconocérselas. Hay que decir, bueno, más que ganar unas elecciones, está conseguir los objetivos políticos que tú te marcaste cuando iniciaste el camino. Y esto es lo que hemos hecho los socialistas vascos y esto es lo que hemos hecho con el Gobierno de España. Por tanto, yo creo que estamos en el buen camino. Yo siempre suelo recordar una cuestión que me van a entender ustedes perfectamente. En el proceso del final del terrorismo de Irlanda, si ustedes recuerdan, los 2 artífices de la paz en Irlanda fueron premios Nobel de la Paz. Perdieron las elecciones. Le reconoció el mundo entero lo que habían hecho por su sociedad, por los ciudadanos, les dieron el premio Nobel de la Paz y cuando fueron donde los ciudadanos para que les diese la confianza, perdieron las elecciones. ¿Qué quiero decir? Que es mucho más importante lo que hicieron que el reconocimiento que después les dieron, que después la sociedad te lo termina dando. Por tanto, en eso estamos. Esa es nuestra labor y créanme que es lo único que a mí me preocupa de todo lo que hago. Ver que mis nietos no están viviendo como vivieron mis hijas. Es muy duro tener unos hijos que tienen que ocultar tu apellido para que no se les marque con un dedo como consecuencia de que su padre está en la actividad política porque eligió un buen día desde que nació estar en una formación política. Y así hemos vivido en Euskadi y ahora se vive de otra manera. Esa es la conquista social de un proyecto político al que pertenezco, con un Gobierno de España que ha puesto lo mejor de sí mismo y anda que no nos han dado palos por defender esto que estoy diciendo y anda que no le han dado leña al presidente del Gobierno y anda que no le han dado leña y le siguen dando a Rodríguez Zapatero, a Rubalcaba. Bueno, pues alguien tendrá que decir estas cosas. Y yo digo que se me diga que si esto que estoy diciendo yo aquí no es la verdad. Esto es así. Y al que le guste bien y al que no le guste que lo explique. ¿El final de ETA está próximo, presidente? Yo como soy optimista, pues le diré que yo vengo diciendo esto incluso cuando no estaba en el final, porque solamente cuando uno ambiciona que acabe, puede acabar. Cuando uno está pensando que sigue, las cosas normalmente siguen. Por tanto, yo estoy en su final porque siempre he trabajado para acabar con ETA y espero que algún día lo podamos celebrar y que se nos recuerde, aunque sea con letra pequeña, lo que hemos hecho. Más preguntas. El dominio de Bildu en Guipúzcoa y su gran presencia en Araba y en Vizcaya supone, en su opinión, una vuelta atrás en el proceso de normalización en Euskadi. Seguramente usted, por lo que representa, no va a decir que el Tribunal Constitucional se equivocó, pero ¿no le hubiera gustado que la decisión hubiera sido otra? ¿Qué efectos tendrá a corto plazo una decisión similar en relación con Sortu? ¿Sería mejor que se esperase a renovar el Tribunal Constitucional y que sean otros los que juzguen y decidan sobre este asunto? ¿Cree probable el consenso dentro del PSOE y del PP para que esta renovación del Tribunal Constitucional se produzca inmediatamente? Pero usted me ha dicho que no me iba a pronunciar sobre el Tribunal Constitucional, pero me voy a pronunciar. He dicho que no me iba a poner de perfil y no me quiero poner de perfil. Yo creo que haríamos mal si estuviésemos aquí descalificando al Tribunal Constitucional en función de sus decisiones. O sea, el Tribunal Constitucional hizo lo que tenía que hacer en el respeto que yo creo que tienen sus resoluciones. Pero yo creo que hay que decir algo, hay que decir algo, por lo menos, cuando menos, yo lo he dicho algunas veces, pero la verdad que lo veo pocas veces publicado. Los miembros del Tribunal Constitucional fueron elegidos por el Partido Popular y por el Partido Socialista y por otras formaciones políticas. No fueron elegidos por el Partido Socialista, como algunos se dice, es que los ha puesto el Partido Socialista. No es verdad. Fueron elegidos con 3/5 de las cámaras por las Cortes Generales. Por tanto, responsabilidad compartida
Si tiene que haber responsabilidad, que haya. Pero no se puede descalificar como se hace, como si esto fuese de alguien que decide una buena mañana quién está y quién no está. Dicho esto, como respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional, estas y todas, porque uno no puede estar solamente en lo que le gusta y lo que no le gusta, o sea, lo que me gusta está estupendo y lo que no me gusta lo descalifico. Bueno, pues no, yo acepto todo, aunque haya cosas que no me gusten. Digo del Tribunal Constitucional, por tanto, que hizo lo que tenía que hacer y hoy tenemos un resultado electoral que es el que conoce todo el mundo. Miren ustedes, yo respeto la decisión de los ciudadanos vascos que han votado a Bildu, porque respeto su decisión en lo que han hecho. Ahora, yo no me fío de Bildu. Tengo también el derecho de no fiarme de Bildu. Y no me fío de Bildu no porque tenga sospechas de lo que están haciendo tenga que ver con el pasado, sino porque todo mi recorrido y mi memoria me hace que tenga la desconfianza de que se van a tener que ganar mi confianza y la de mucha gente en el hecho de lo que vayan a hacer durante todos los días. Y cuando se gane la confianza, yo, además de decir públicamente el buen camino que iniciasteis lo habéis consolidado, pero se lo tendrán que ganar. Y creo que me entenderán ustedes perfectamente. Ahora, yo descalificar a priori todo lo que ha sucedido, consecuencia de lo que ha pasado, no me gusta, pues yo, evidentemente, sería tanto como cuestionar a esos miles de ciudadanos que han votado a Bildu para que estén al frente de las instituciones. Yo dije públicamente algo que voy a decir aquí. Yo sí que creo que hemos errado en algo. Algunos tienen más responsabilidad que otros. Yo, sinceramente, creo que en Euskadi, allí donde uno gana su mayoría absoluta, se lo ha ganado. Allí donde uno no tiene mayoría absoluta, con la ley en la mano, puede sumar otras mayorías para que, de alguna forma, entienda que representa mejor a la sociedad lo que suman las otras partes. A mí me parece que en Euskadi debiéramos de haber hecho un acuerdo el Partido Popular, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Es lo que yo creí, lo dije, lo manifesté. El éxito, como se han dado ustedes cuenta, es el que conocen. Porque no se pueden conseguir todas las cosas a la vez. No se puede pretender esto porque me lo regalan, esto porque lo he ganado y esto porque tenéis la obligación de dármelo. Pues el Partido Nacionalista Vasco tiene que saber que las cosas no pueden ser así. Si quiere una cosa no puede querer la contraria. Si pretende que el Ayuntamiento de San Sebastián esté Bildu al frente del Ayuntamiento de San Sebastián, no le puede exigir al Partido Socialista que tiene que darle un cheque en blanco para que todo lo demás tenga que ser de parte de los nacionalistas. Porque tenemos dignidad. Cuando nos afeitamos nos gusta mirarnos al espejo y tenemos que salir a la calle a responder ante los ciudadanos. Eso es lo que hacemos. A mí me hubiese gustado que las cosas fuesen de otra manera. Seguramente a la sociedad vasca le hubiesen ido mejor otras cosas, pero respetando lo que han decidido los ciudadanos, teniendo la desconfianza que yo tengo porque se la tienen que ganar los señores de Bildu, creo que en Euskadi podíamos haber hecho las cosas o se podían haber hecho las cosas de otra manera. Y el Partido Socialista en Euskadi puso sobre la mesa pocas condiciones, solamente una. Es decir, hagamos un acuerdo global donde el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y el Partido Socialista puedan tener instituciones, estar al frente, evidentemente, de aquellos lugares, aquellos sitios donde no había una mayoría evidentemente, absoluta que hubiese sacado Bildu. Creo que esto es legítimo, pero no ha podido ser así, como todo el mundo, evidentemente, conoce y todo el mundo sabe. Hombre, lo que no puede ser es que, además de ganar las elecciones, te quiten la alcaldía y encima luego te pidan el apoyo. Hombre, esto, en fin, no nacimos ayer, ¿no? Yo creo que las cosas son como son y los ciudadanos tienen que entender que las cosas tienen que tener un porqué, entre otras cosas porque nos debemos al respeto a los ciudadanos que han votado nuestra formación política. Pero en cualquier caso, vuelvo a repetir, hemos tenido un mal resultado electoral, yo creo que lo conoce perfectamente todo el mundo, pero nos marcamos una hoja de ruta y sobre todo la hoja de ruta es ganar la convivencia para todos los vascos, entender que queremos una sociedad que viva en libertad y saber que dentro de unos años Euskadi será una sociedad muy parecida al resto del conjunto de España en entendimiento, en convivencia y sobre todo en pluralidad. Xavier Rumbiarres, de la Asociación contra la Exclusión Jurídica. ¿Usted cree que se ha respetado, por ejemplo, el derecho a la vivienda a partir del decreto Boyer del 85? ¿Usted cree que es posible estar en un partido parlamentario y ser respetuoso con los derechos de los ciudadanos? Yo me gustaría que la pregunta fuese más concreta. Yo creo que sí que hay respeto a los ciudadanos. Yo creo que sí que hay respeto a los ciudadanos. Yo lo que sí creo, ya que me está hablando, yo no sé si igual resulta que oriento mi contestación de distinta manera a la que me están preguntando sobre lo que está sucediendo con respecto al tema de la vivienda.
Lo que nos ha sucedido y lo que viene sucediendo, lo que ha sucedido en España es que, evidentemente, miles de ciudadanos fuimos a pedir un crédito que se nos concedió, que además de concedernos el crédito, nos dijeron que por qué no pedíamos un poquito más, que nos habíamos quedado un poquito cortos, porque así lo podíamos amueblar, incluso nos podíamos comprar hasta coche, que se pagaba de esta forma todo, y además te decían, no se preocupe usted, que nosotros mismos le ponemos el seguro de la casa, nuestra misma, y además no se preocupe usted que también desde nuestro banco le vamos a mandar la empresa que le va a hacer la tasación de la vivienda. O sea, te dan el crédito. Te dicen que te quedas un poquito corto, que por qué no pides un poco más y así te lo pones un poco más confortable. Te hacen la tasación y además te lo aseguran. Y cuando llegan los momentos difíciles, vuelven los mismos tasadores y te dicen que lo que costaba 2 ya no cuesta 2, sino cuesta 1,5, por tanto me quedo con la vivienda y además usted me tiene que dar 50.000 euros. Eso es intolerable. Y esas son las cosas de las que tenemos que hablar y esas son de las cosas que tenemos que discutir. Yo reconozco que tenemos un problema porque evidentemente podemos poner en riesgo todo, pero cuando menos, cuando hablamos y decimos las cosas, contémoslas como han sido. Porque claro, si contamos las cosas parece que uno pasaba por allí, no se le ocurrió otra cosa que pedir un crédito, como no se lo daban, se enfadó muchísimo con el de la ventanilla y el de la ventanilla te terminó dando el crédito. Y así no fue. Y ahora cuando vas a discutir con el de la ventanilla que tú conoces, resulta que lo han mandado a la otra punta de tu ciudad porque pasa tanta vergüenza cuando te ve que tienen que poner a otro que no te conoce de nada. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que no tiene que pasar y esto es parte de la indignación de algunas de las cosas que se están diciendo en esas manifestaciones pacíficas que estamos viendo. Y a esto tiene que dar respuesta la política. A esto tiene que dar respuesta la política. Y yo no me quiero meter con nadie, pero si las cosas no se hablan claras, si no se dicen las cosas como son, difícilmente se puede entender que los ciudadanos crean en lo que estamos haciendo. Y no creo que esté exagerando en lo que estoy inventándome. Por tanto, yo sí que creo que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, pero diré más. El gobernante de turno que corresponda, cuando se ha ido a pedir un crédito, no estaba sentado con el ministro de turno, que era el que decía si daba el crédito o no lo daba. Iba el particular con el banco, con la caja, se sentaban, discutían, les daban, analizaban y valoraban. Y luego lo que termina es responsabilizándole al político de turno, que es el culpable de ese préstamo, de ese impagado o de esa especulación, de ese montante o de ese volumen, de ese negocio tan importante de comprar o pedir aquello que no valía. Por tanto, cada uno que asuma su responsabilidad. La responsabilidad es compartida, pero lo que no se pueden hacer son dos cosas a la vez. Responsabilizar a unos del todo y a quien tiene la responsabilidad pasar de rositas pareciendo que nada tiene que ver con el asunto. Por tanto, creo que esto que nos está pasando nos tiene que llevar a la reflexión de que algunas cosas tenemos que cambiar y sobre todo, desde mi punto de vista, es que hoy más que nunca la política tiene que ser con mayúscula y la política tiene que ser un factor determinante en más cosas de las que son y no solamente la política como una cosa que está ahí en el último rincón de la habitación y de vez en cuando uno la expone cuando verdaderamente es lo que al final determina todos los problemas y lo que determina las soluciones a lo que estamos haciendo. La última pregunta, presidente. Antonia Hernández, de la Asociación Ciudadana de Derechos de las Mujeres, le pregunta qué confianza vamos a tener las viudas en los políticos cuando después de que hace 3 años se aprobó en el Congreso una proposición de ley que pasaba al 70% de la base, lo que aún es el 52%. Después de los pactos de Toledo, recomendaron que la viuda tuviera un nivel de ingresos similar al que tenía cuando vivía el esposo, pero parece que la ley de pensiones que se va a votar no toca ese tema. Bueno, efectivamente, ¿qué le voy a decir yo a una pregunta como esta? Que primero lo ha explicado perfectamente, la dinámica que llevaba el planteamiento que hace es así y la situación de la modificación de la ley de las pensiones tiene que ver en los términos justamente de la situación de complejidad y de complicación que tiene el país. Pero dicho esto, yo solamente quiero recordar una cosa, no quiero justificar absolutamente ni la reivindicación ni el planteamiento que hace esta persona, sino decir que cuando en España en otros momentos vivimos una situación de dificultad y se planteó y se puso sobre la mesa la modificación de la ley de las pensiones, si recuerdan ustedes, hubo grandes movilizaciones
muchas críticas y, evidentemente, mucha soledad, en aquel caso por parte del Gobierno, para hacer aquellos cambios. Y cuando se hizo aquello, el presidente González lo que venía a decir era que podíamos poner parches para el presente, pero seguramente a alguien le costaría gestionar el futuro, porque seguramente aquello tendría muchas dificultades. Nos costó, como todo el mundo sabe, además de huelgas, además de enfrentamientos y confrontación desde nuestra propia familia, una confrontación y una ruptura con el propio sindicato. Todo aquello nos pasó con una ley de pensiones que se modificó, que se cambió, por entender que lo tuvimos que hacer. Hoy, cuando menos, habrá que reconocer que si no hubiésemos hecho aquello, hoy seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que estas modificaciones que hoy estamos poniendo aquí no son en lo que nos afecta a nosotros, que nos puede afectar en algo, sino lo que estamos decidiendo es lo que les va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto el exministro de Trabajo, que lo tengo delante, se lo he escuchado yo muchas veces en el Congreso y en el Senado. Es verdad que te hacía poco caso, pero reconozco que te explicabas, lo decías, enfatizabas explicando esto, seguramente bastante mejor que yo, pero yo creo que es con lo que nos debemos de quedar. Quedémonos con esto. Entendamos que estas medidas, lo he dicho en mi intervención, son dolorosas, son complicadas hacerlas, sentimos hacerlas, pero sería una irresponsabilidad no entrar en hacer las modificaciones y los cambios para que dentro de 15 años alguien nos estuviese que reprochando a los políticos de hoy por no haber hecho más que lo fácil, el corto plazo, no medir el medio y no medir el largo, que es la obligación que hacen los grandes, sobre todo para que se les reconozca y tenga sentido su servicio público y, sobre todo, el sentido que tiene la grandeza de la política. Eso es lo que estamos haciendo. Yo comprendo que es complejo y difícil explicar a día de hoy las cosas porque son de presente, pero he puesto el ejemplo anterior para entender que aquello que hicimos, que nos costó mucho sufrimiento, demostró en el tiempo que fue un éxito, porque hoy podemos hablar de garantías, de seguridad, de entender que garantizamos las pensiones a otras generaciones. Ahora lo que nos toca no es nuestra pensión, sino las pensiones de futuras generaciones, de entender que las cosas evidentemente nos corresponde hacerlas a los que hoy estamos en la responsabilidad. Porque esto, el que crea que hay alguien con una varita mágica que te toca y al final se arregla todo, ni existe la varita, ni tan siquiera desde mi punto de vista está el mago que lo vaya a hacer. Pues en nombre de Asistencia Sanitaria, de Red Eléctrica y de ACBAR, don Isidre Fainé, director en esta última, despide el acto. Ignacio Fainé. No se preocupe, es una cosa que pasa común. Bueno, en ese sentido, yo no os quería robar más tiempo. Es lunes, es una semana corta además en Cataluña. Sí que agradecer en nombre de los patrocinadores, Asistencia, Red Eléctrica de ACBAR, en nombre de la organización y en nombre de todos ustedes asistentes, agradecer al presidente y a la ministra que hayan podido estar aquí, abrirnos este abanico de temas tan a veces difíciles de responder o difíciles de entender en una conversación como es esta. Sí que permítanme, en mi ingenuidad que provoca la edad, poder decir al menos cómo lo vemos desde la perspectiva que yo tengo, ¿no? El presidente ha hablado de confianza. Yo pienso que hablar de confianza es lo que toca, está claro. Porque la confianza es lo que provoca que seamos mejores personas, ¿no? Tanto para los que la damos como para los que la recibimos, ¿no? Y eso quiere decir ser más conscientes de que todas las decisiones que tomamos tienen muchos impactos. Impactos económicos, por supuesto, pero también sociales, pero también medioambientales, como decía el presidente, pero también laborales, pero también éticos, pero también morales, ¿no? Y ese ser consciente de todos estos impactos que tiene cada una de las decisiones que tomamos es lo que nos hace ser más responsables. Y eso es lo que provoca confianza, cuando vemos que los demás asumen esa responsabilidad. Y la segunda idea que quería transmitir es las mejores personas son las que toman decisiones difíciles, de alto impacto, en todos los ámbitos. Porque es bueno para el bien común, ¿no? Y muchas veces perdemos de vista el bien común
para poner por delante los intereses particulares, ¿no? No hablo de políticos, hablo de cada uno como personas humanas que somos, ¿no? El bien común, como bien sabemos, no es el sistema ni es la persona humana. El bien común es la persona humana, ¿no? No es un individuo, sino que somos el conjunto de todos, ¿no? Muchas gracias.